Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Espero que estén pasando un bonito día en compañía de la familia, disfrutando de este domingo tan hermoso que Dios nos regala. Esta mañana quiero darle gracias al Señor por cada una de las bendiciones que Él nos permite tener. Y quiero compartir con ustedes del libro de Romanos en esta mañana. Yo creo que este pasaje lo hemos comentado varias veces, hemos leído tal vez en casa varias veces, pero es bueno reflexionar y meditar en lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cómo puedo yo transformar mi manera de pensar? ¿Cómo puedo yo transformar mi manera de pensar? Es una de las preguntas que no comúnmente nos hacemos porque estamos viviendo una vida rutinaria o una vida estancada o una vida llena de problemas y confusiones y no estamos dando lugar a la transformación en nuestra vida. Hay cristianos que se pasan toda una vida en un solo lugar y nunca han cambiado su manera de ser. Entonces, la Biblia nos reta a un cambio. Recuerden lo que dice Corintios, 2 Corintios 5:17, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, es un cambio que usted efectuó cuando aceptó a Cristo Jesús. Cuando usted aceptó a Cristo, su vida vieja murió y empezó una nueva vida en Cristo. Y eso es lo que muchas veces no hemos logrado entender, cómo hacer el cambio en nuestras vidas. Vamos a leer en Romanos capítulo 12 y vamos a ver algunas cosas que tenemos ya que estar haciendo para que nuestra vida sea transformada. Dice el versículo 1: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, ayúdanos en esta mañana con el mensaje y que podamos aprender de ti. Damos gracias por este momento y sé tú dirigiendo mis palabras, Padre. Nos ponemos en tus manos pidiendo esto en Cristo. Amén. Amén. La pregunta es, ¿cómo transformar nuestra vida? ¿Cómo transformar nuestra vida? Ya cuando aceptamos a Cristo, la Biblia misma nos enseña que venimos a ser nuevas criaturas, que las cosas viejas ya pasaron y ahora todas son hechas nuevas. El problema que sí sentimos el cambio al principio de nuestra salvación, porque el peso del pecado fue aliviado por el pago en la cruz de Cristo, el cual murió por nosotros en la cruz. Entonces, de ese momento empezó una nueva vida. El problema es que no hemos aprendido a caminar en esa nueva vida. Muchos se quedan con el rudimento de la salvación, y Pablo habla fuerte en cuanto a eso, de que muchos todavía están bajo el rudimento de la salvación, de que han creído en Cristo, han sido salvos, pero no han crecido. Entonces, no han crecido en la doctrina, no han crecido espiritualmente, y parece ser que muchas veces nosotros así nos encontramos. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para hacer este cambio, esta transformación? Porque hemos dado media vuelta al pecado, hemos dadole la espalda a la vieja vida y ahora enfrentamos un nuevo camino, un camino en Cristo Jesús. Dice así la palabra de Dios: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo presenta la razón y el motivo. Las misericordias de Dios es que Dios fue misericordioso para con nosotros, dándonos a su Hijo Jesucristo. Por gracia sois salvos, lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Dios nos dio el regalo por su gracia. Y Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, está apelando a esa misericordia que Dios ha mostrado en nuestra vida. La misericordia, recuerdan que es un don no merecido, algo que no merecíamos como creyentes, como personas, sino que Dios, por su gracia,
pagó el precio del pecado enviando a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Entonces Pablo ahora dice por las misericordias de Dios, por esa misericordia que ha mostrado a nuestra vida como seres humanos, debemos de hacerle caso. En otras palabras dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos. La primera cosa es que yo debo presentarme ante Dios. Debo pasar lista con Dios. Debo decir, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Mucha gente no entiende esto. Dios está esperando que te presentes todos los días para guiar tu vida. El guiar tu vida no es cuestión de una vez y para siempre. El guiar tu vida es que puedas tú todos los días presentarte delante de Dios para que Él te indique qué debes de hacer. Hay personas que se levantan y no dan gracias a Dios. Hay personas y cristianos que tienen una rutina donde no incluyen a Dios en sus rutinas. Es más importante el quehacer, el trabajo, las responsabilidades humanas que pedirle a Dios que te dirija en la agenda que tienes durante el día. No estoy diciendo que no son importantes las cosas que vas a hacer, pero el dueño de tu agenda debe ser el Señor. El número uno, desde que te levantas debes darle gracias a Dios por su misericordia que ha presentado a nuestras vidas. Salomón lo entendía de esa manera y él decía, por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Dice, nuevas son cada mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios cada mañana muestra su misericordia, entonces tú debes presentarte delante de Dios, como por medio de la oración y ruego. Debes orar, debes presentarte delante de Él, aunque Él sabe quién eres, sabes dónde estás, sabes tus pensamientos. Dios todavía quiere de ti que te presentes delante de Él, que le digas, aquí estoy, Señor, en este nuevo día, ¿qué quieres que haga hoy? Dirige mi agenda, dirígeme en las cosas que son más importantes. Y poco a poco vas a descubrir que Dios va a mostrarte el camino. Miren nada más. Por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo. Ya no un sacrificio muerto. Recuerden, en el Antiguo Testamento tenían que degollar al animal para que derramara la sangre para la remisión de pecados. Recuerden que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Cristo ya murió por nosotros, dice la Escritura, una vez y para siempre. Él ya derramó su sangre. Ahora yo me presento como un sacrificio vivo, un sacrificio que tiene vida, porque todos tenemos vida en Cristo Jesús. Hay gente que está muerta, aunque anda caminando, pero espiritualmente está muerta. Tú y yo como creyentes estamos vivos y por eso nos presentamos a Dios como sacrificio vivo. Ahora, ¿qué sacrificio vamos a hacer? Ahí es donde viene la cuestión del cambio. La vida cristiana es una vida de sacrificios. Sí, no nos gusta escuchar esa palabra sacrificarnos porque nos gustan las cosas. Queremos atarnos a muchas cosas en este mundo que no nos convienen. Y por eso batallamos en nuestro crecimiento porque queremos seguir viviendo en la vieja manera de vivir. Entonces tenemos que presentarnos como vivos de entre los muertos, un sacrificio vivo. Ahora este sacrificio vivo tiene requisitos, tiene algunos requisitos que debemos cumplir y el principalmente es que debemos de ser santos, santos. Un sacrificio santo. ¿Qué quiere decir santo? No es que hayas alcanzado perfección. En Cristo somos perfectos, pero no hemos alcanzado la perfección. Entonces Dios espera de nosotros una santificación en nuestra vida diaria, presentarnos delante de Él, limpiando nuestros pecados, que estemos limpios delante de Él. Entonces ese sacrificio santo nos hace separarnos del pecado, separados del pecado para servir al Señor. Entonces, sacrificio vivo debe de ser santo, separado únicamente para Él. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la santidad tiene que actuar en nosotros para rechazar lo malo en nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno,
En nuestra rutina diaria siempre cometemos algunos pecados. El miércoles comentaba eso con los hermanos. A veces no tomamos en cuenta que una mentira es pecado porque está tan metida en nosotros la mentira que no la consideramos como un pecado cuando es algo horrendo delante de Dios. Por eso el Señor dijo, hablad verdad entre vosotros. La mentira es un pecado que debemos evitar, un pecado que no debemos de tener en nuestra vida. Decía uno de los niños en la escuela dominical cuando la maestra preguntó la definición de mentira y se levanta un niño y responde, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y créame, suena chistoso, pero es lo que hacemos muchas veces cuando nos encontramos en situaciones o circunstancias difíciles. La primera reacción es mentir. La mentira, hermanos, viene del diablo. La mentira es un patrón que Satanás usa para engañar a la gente. Y ha engañado a mucha gente con sus mentiras. Y no seas partícipe de esto, porque vas a presentarte de Dios santo. Debes de ser santo delante de Dios. Entonces, mentira es uno de los muchos pecados que hay en la vida del cristiano. La mentira, el enojo, la gritería. Hay personas que todavía practican la antigua vida, aún diciendo que son cristianos. Y eso es triste delante de Dios. Ahora, debe ser agradable a Dios. Agradable a Dios. Qué cosas tan lindas, ¿no? Algo agradable es algo que te satisface, algo que te cae bien, algo que te gusta, algo que va de acuerdo con tu vida. Estás satisfecho de aquellas cosas, son agradables. Una buena comida, ¿verdad? Una buena película, dicen algunos, un paseo, una ida a pescar o qué sé yo. Todas estas cosas son agradables a los que practican tales cosas, que no son malas, pero debemos de saber ponerlas en su lugar. Ahora, no está hablando de ese agradable. Agradable a Dios es que sea una ofrenda de tu vida donde Dios ve que estás quitando las cosas que no le agradan a Él. Entonces, si quieres ser agradable a Dios, debes quitar el pecado de tu vida. Y eso es lo que está diciendo con agradable. Quita de ti la hipocresía, las mentiras, los malos pensamientos, las malas intenciones del corazón, porque Dios conoce las intenciones del corazón. Entonces hay muchas cosas que todavía el hombre batalla. La humildad debe existir en ti, no el orgullo. Hay mucha gente, muchos cristianos orgullosos, legalistas, que solo piensan en ellos y piensan que están bien. Y si usted lee más adelante, dice que nadie empiece más alto de sí, ¿verdad? Sino que piense de sí con cordura. En otras palabras, no siendo mayor que otros, sino todos iguales delante de la presencia de Dios. Pero debe ser agradable a Dios. Y esto de agradar a Dios, hermanos, debe ser prioridad. Debe ser nuestra prioridad. Admiro a aquellas personas que siempre están dispuestos a agradar a Dios. Hay personas que no importa cuál sea la circunstancia, la situación, no dan su brazo a torcer, sino que agradan a Dios constantemente. Y eso es hermoso. Ahora dice Pablo también que es vuestro culto racional. Cuando hablamos de culto, hablamos de una adoración. Es una adoración racional que pensamos bien lo que estamos haciendo. Dios no está exigiendo más de lo que no nos ha dado. Él nos ha dado demasiado. Entonces, para esto tenemos que razonar nosotros. Mira, ¿qué te dio Dios? Primeramente, el perdón de pecados. Con ese perdón de pecados que te dio por medio de Jesucristo, su Hijo, ahora gozas de una vida eterna. Porque ahora esa es la promesa, tienes una vida eterna. ¿Y sabes cuál es lo más hermoso de las promesas? Que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La compañía de Él no se separa de nosotros. Entonces Él nos ha dado grandes cosas. Y ese culto racional es de adoración. Es un culto que yo ofrezco racionalmente a Dios, dándole gracias, dándole la gloria y la honra a Él por todo lo que hace diariamente en mi vida, en tu vida, en la vida de cada creyente. Y esa es una de las cosas que debemos de entender todos los creyentes.
Debemos de ser agradecidos en todo, porque esa es la voluntad de Dios, es lo que dice Pablo a los Colosenses. Tenemos que aprender a dar gracias. Ya viene el Día de Acción de Gracias y parece que en nuestra nación, en los Estados Unidos, todo el mundo da gracias en ese día, pero dar gracias es todos los días, constantemente en nuestra vida. Tenemos que aprender a dar gracias a Dios. Entonces es un culto racional, algo que es razonable de la mente, el pensamiento y el corazón. Razonamos en estas cosas, no van en contra de la voluntad de Dios. Por eso debemos de hacer las cosas de esta manera. Ahora dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué más debo de hacer? Aparte de ofrecer mi vida en un culto racional, aparte de considerar la gracia de Dios, aparte de presentarme santo y agradable delante de Dios, no me conformo, dice, a este siglo. Ahora, ¿conformarse qué es? Bueno, conformarse es vivir una vida estancada, una vida apática. Hay cosas que nos conformamos que son saludables, pero hay cosas por lo general que no son saludables en la vida cristiana porque el estancamiento espiritual no es bueno. Debemos de aprender a crecer diariamente en nuestra vida. Y cuando me conformo a este siglo, hermanos, es cuando yo estoy viendo más las circunstancias de esta vida que confiar en lo que Dios me ofrece. Hay gente que siempre está midiendo su vida de acuerdo a las circunstancias. Hay gente que se ocupa en los horóscopos, viendo qué tiene su horóscopo para el día, por eso no se mueven hasta que lo escuchan. Viven bajo circunstancias. Pero Dios dice que debo de transformar mi manera de pensar, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo cambio mi manera de pensar, salgo de ese conformismo en el cual estoy viviendo. Mi pregunta que sale aquí, ¿estás conforme con tu vida cristiana? ¿Estás conforme donde estás? ¿Ya no hay lugar para crecer en tu vida? ¿O todavía hay lugar para crecer? Créeme que todo creyente debe tener lugar para crecer. Todos los días crecemos y aprendemos algo nuevo. Esto es como el matrimonio. No conoces a tu esposa, sino que cada día vas conociendo diferentes detalles, diferentes cosas que tiene, defectos positivos o los defectos negativos y todas esas cosas que a veces pasan en un matrimonio. Y hay tiempo para conocerse. Dicen que pasa uno todavía y no se conoce uno al 100. Entonces tenemos lugar para crecer. Debo transformar mi manera de pensar. Debo no conformarme a este siglo, como dice Pablo. Porque si me conformo, entonces voy a estar como el carro cuando se atasca en la arena. Voy a hacer el hoyo más profundo y no voy a salir de ahí. Y en lugar de decir, Señor, aquí estoy, ayúdame. Quiero presentarme a ti, delante de ti, santo, agradable a ti, Señor. Quiero agradarte en todo lo que tú me pidas. Quiero hacer tu voluntad, porque esa es la respuesta a transformar nuestra mente. Cuando yo pregunto a algún cristiano, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Exactamente, hay silencio. No saben qué responder. Y aquí dice que cuando transformamos nuestra manera de pensar, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando tú cambias tu manera de pensar, se abre una nueva vista espiritual en tu vida, la cual Dios siempre va a enseñar tu voluntad, su voluntad en tu vida. Mi proverbio favorito lo conocen, yo creo que se los he repetido cientos de veces, pero es que es importante fiarnos de Jehová. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes ¿qué? En tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. ¿Quieres que Dios que enderece tu caminar? Confía en Él.
como dice la Escritura. Espera en Él y Él hará. A veces confiamos más en el hombre que en Dios, y eso es triste. Aprendamos a vivir una vida agradable delante de Dios, hermanos. Y recuerden lo que dice Gálatas, Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque son contra el Espíritu. Más bien satisfacer lo que el Espíritu quiere en tu vida, ¿verdad? Entonces tenemos que atender a la necesidad espiritual. ¿Por qué el inconverso no entiende lo que decimos? Porque todo esto tiene que ver con la vida espiritual. Y el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Y si tú eres cristiano ya puedes discernir las cosas espiritualmente. Tienes que ir entendiendo lo que Dios quiere para tu vida. Debes saber su voluntad de Él cada día, y la voluntad de Dios es que nos santifiquemos cada día. Recuerda lo que dijo Pedro, que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. En otras palabras, la santidad nos lleva al agradar a Dios y debemos de aprovechar cada oportunidad que Dios nos está mostrando para cambiar. Hermanos, es difícil los cambios, es difícil hacer la transformación muchas veces, pero es necesaria. Sí, es un sacrificio, pero debe ser un sacrificio santo y agradable a Dios. Que Dios pueda ayudarnos a cambiar nuestra vida, que Dios pueda ayudarnos a transformar nuestra manera de pensar, renovando nuestro pensamiento. Espero que Dios le ayude, que Dios le bendiga en esta mañana y que pueda usted usar este mensaje para cambiar su vida. Espero que sea de bendición para ustedes y su familia. Que el Señor les bendiga y nos estaremos viendo este miércoles. Que Dios les bendiga y tengan un bonito día.